Entonces acá tenemos compañía, que hace referencia a esta información que se encuentra de este lado. Un detalle a tener en cuenta cuando estamos en la base de datos, que siempre es bueno recordarlo. En este caso tengo fijo y prepago. Voy a tener solamente dos códigos, código 1 y código 2. Dependiendo del orden en que las cargue, el 1 puede ser fijo o el 1 puede ser el código prepago. En el nombre de la compañía voy a tener 4 compañías. Entonces, por ejemplo, si yo las cargo en este orden, sería el ID de la compañía, que va a ser el número, que va a comenzar con el valor 1. Entonces sería, por ejemplo, para personal va a tener el código 1, Claro va a ser el código 2, Movistar va a ser el código 3 y Nextel va a ser el código 4. Son pocos datos, yo lo puedo memorizar y al momento en que tenga que cargar la información que se encuentra acá, en el caso de compañía, si yo pongo 1, estoy haciendo referencia a personal. Y si yo, por ejemplo, en abono coloco después el número 2, estoy haciendo referencia a prepago. Si en el siguiente dato que cargo, en el siguiente registro, este usuario, por ejemplo, fulanito, tiene Movistar, entonces cargaré en compañía el código 3, que hace referencia a Movistar. Y si tiene el abono en fijo, entonces colocaría el número 1, haciendo referencia a fijo. Como son pocos datos, yo puedo decir, bueno, me lo voy a memorizar, no tengo problema. Pero si yo estoy muy apurado y tengo que cargar no solamente 4 datos, de repente tengo un montón de compañías, un montón de nombres, que puede ser que no los recuerde. Y a mí me gustaría tener una opción para cargar los datos, o sea, como una guía, decir, bueno, a ver, ¿qué nombres de compañía tengo disponibles para poder cargarlos? Acá no es como otros ejercicios, por ejemplo, en el caso de la farmacia, donde yo ya les doy la información que tienen que cargar. Entonces, por ejemplo, acá ustedes ya saben que el código es el 1, acá va el 2, acá va el 11, el 12, después acá se repite el 16 y el 17. En el caso de la base de datos de celulares, yo no les estoy dando ningún tipo de dato y cargan todos ustedes. Entonces puede ser que en algún momento al cargar la información yo no recuerde qué compañías tenía. Puede llegar a pasar. Entonces lo que se hace en este caso es lo siguiente. En la tabla de clientes, que es de donde vamos a estar sacando información de otras tablas, hacemos lo siguiente. Donde dice compañía, voy a utilizar la última opción, que es asistente para búsqueda. Access me abre un pequeño asistente donde yo le voy a indicar la primera opción, que es deseo que el campo de búsqueda busque los valores en otra tabla o consulta. Paso siguiente. Y ahora me dice, ¿qué tabla o consulta debe proporcionar los valores para el campo de búsqueda? O sea, ¿de dónde voy a sacar yo estos datos? Si hablo de el valor compañía, lo estoy sacando de la tabla de compañías. Siguiente. Ahora me dice, ¿qué campos de la tabla compañías contiene los valores que desea incluir en el campo de búsqueda? Después, el campo seleccionado se convertirá en columnas en el campo de búsqueda. Y acá tengo que decidir qué información es importante para mí que aparezca en la pantalla. Por un lado, el ID de la compañía, para tener referencia del código, y el nombre de la compañía, para poder visualizarlo. El resto de los datos, yo no la considero información relevante, a no ser que, de repente, por ejemplo, esté hablando de Movistar, y diga, bueno, Movistar, que pertenece a Morón, y después hay otro Movistar que está en Liniers. Entonces, si yo tengo más datos, ahí sí digo, no, la verdad que la localidad me vendría bien o la dirección me vendría bien para poder sumarlo a la lista que nosotros vamos a ver. En este caso voy a colocar estos dos nada más, porque no voy a colocar más que estas 4 compañías. Profe, después si nos falta agregar algo, ¿se puede hacer todo de vuelta? Lo más se puede hacer, pero es como que tendrías que empezar desde el primer paso. O sea, comenzarías desde acá.
Es como si hicieras todo este proceso nuevamente. O sea, no es que vas a un punto de decir, bueno, quiero modificar solamente esta opción. No, tendrías que hacer todos los pasitos nuevamente. O sea, tengo que borrar todo lo que había hecho antes. No, tendrías que ir acá a la sección de diseño de tabla, desplegar la lista y volver al asistente. Okay. O sea, es lo único que tendrías que hacer. Voy al paso siguiente. Acá me dice qué orden desea para los elementos del cuadro de lista. Se puede ordenar si uno quisiera en, por ejemplo, en orden ascendente de la A a la Z por nombre de compañía. Pero en este caso lo voy a dejar así en blanco y entonces me va a tomar los números desde el número 1, tomando como referencia el código de la compañía, o sea, tal cual como van a estar cargados. ¿Qué ancho desea que tengan las columnas en el campo de búsqueda? Acá, por defecto, Access me oculta el primer campo. En este caso yo no quiero que lo oculte, yo lo quiero visualizar. ¿Por qué? Porque el primer campo es el que me tira el código de la compañía. Y por último, me dice, bueno, ya tenemos qué campos vas a estar visualizando, definiste si lo vas a estar ordenando o no, y ahora te dice qué columna en campo de búsqueda contiene el valor que desea guardar o utilizar en la base de datos. Yo estoy viendo el ID de la compañía y el nombre de la compañía, pero lo que a mí me interesa guardar de toda esa información es solamente esto, el ID de la compañía. Y le pongo siguiente y acá le voy a poner finalizar. Y me dice, la tabla debe guardarse para que pueda crear las relaciones. ¿Desea guardarla ahora? Sí, quiero guardarla. Y la tabla se llama clientes. Todavía no le definí el campo clave, entonces me está avisando que falta eso. Voy a poner que no y voy a definir acá la clavecita. Hice esto para compañía. En el caso de abono, tengo fijo y prepago. También lo voy a hacer. Quiero utilizar el asistente para búsqueda, que me busque el campo de la tabla abono. Y lo mismo, el ID de abono y el tipo de abono, nada más. Los otros datos no los quiero. Siguiente, esto lo voy a dejar tal cual. ¿En cuál eligió, profe? Así veo si lo tengo también. ¿En cuál de todas esas? En abono. Ah, ok. ID de abono, tipo de abono. Este lo dejé así, sin nada. Acá muestro la columna ID de abono. Y digo que voy a guardar el ID abono. Y ahí finaliza. La tabla debe guardarse. Sí, y la guardamos. Listo. Ahora voy a cargar la información. Yo todavía clientes no lo puedo guardar. No puedo crear, perdón. No puedo cargar ningún tipo de dato acá adentro. Porque todavía no tengo cargada la información en compañías, ni tengo cargada la información en abonos. Así que primero, abono. Acá vamos a ponerle el tipo de abono es fijo. Monto mensual, vamos a ponerle 500. Vencimiento el día 2. Y acá vamos a poner prepago. Y acá vamos a poner 2700. Y vence el día 15. Un número cualquiera. Y me voy a compañías. Vamos a ver el orden. Tenemos primero personal. Después tengo Claro. Movistar. Y Nextel. Direcciones. Vamos a poner cualquiera. Belgrano 180. Morón. Teléfono cualquiera. 1700.
Y este vamos a ponerlo el 9 de julio. Bien. Y este lo voy a cerrar. Ahora, cuando tenga que cargar los clientes, vamos a ponerle un nombre. Acá donde dice número de línea, sería el número del celular. Vamos a poner 1511. Dirección. Vamos a ponerle Moreno. Localidad de Aedo. Teléfono fijo. Código postal. Y acá, me voy a correr un chiquitín para el costado. Cuando da clic en compañía, me aparece en un costadito un botón. Cuando yo hago un clic en el botón, me aparece una lista con todos los nombres de las compañías. Entonces, si yo, por ejemplo, tuviera que elegir Movistar, no hace falta que yo memorice qué código era el de la empresa Movistar. Acá yo lo tengo en la lista, hago clic en Movistar y vemos cómo automáticamente ya solamente me va a guardar el código. Y en el caso del abono, lo mismo. Si quiero que sea prepago, que es código 2, ahí ya lo tengo cargado. Entonces es mucho más sencillo para poder cargar la información. Porque en las bases de datos, lo más probable es que nosotros tengamos que cargar esa información totalmente de cero. Entonces siempre va a ser mucho más sencillo poder visualizar en pantalla qué datos vamos a colocar dentro de las columnas. Sobre todo si es información que viene de otra tabla distinta. Bueno, ahí ya tengo 5 datos. Vamos a guardar el diseño. Ahora, en herramientas de base de datos, voy a ir a las relaciones. En realidad, esto lo tendré que haber revisado antes de empezar a cargar la información. Pero, como yo quería mostrarles el listado y todo cómo queda, antes de ir a las relaciones, estas relaciones se hacen de manera automática, porque al haber utilizado la opción de búsqueda dentro del diseño de las tablas, Access automáticamente, ¿qué pasa? Para poder cargar la lista, esta lista desplegable que aparece acá en compañías, ¿qué pasa? Access necesita relacionar esta tabla con la tabla de compañías. Entonces de esa manera sabe que estos números que están acá pertenecen a esta tabla. En el caso de abono lo mismo. Tiene que estar relacionada como para decir, bueno, la información que se carga acá viene de esta tabla. Por lo tanto, Access automáticamente crea una relación. Pero la relación que hace es una relación sencilla. Si yo, por ejemplo, voy a ponerle que, lo voy a dejar así. Si acá en clientes voy a crear uno nuevo, vamos a ponerle... y vamos a darle a 25 de mayo.
Bien, acá. Yo despliego la lista. Tengo estas 4. Perfecto. Pero de repente pongo, porque se me ocurre, pongo el 5. Y me deja continuar. Si en ID de abono se me ocurre, digo, bueno, voy a poner, no sé, pongo directamente, en vez de poner un código, digo, no sé, el abono prepago era 1500. Entonces le pongo 1500 directamente. Entonces, fíjense que Access en ningún momento me está tirando error. Cuando en realidad me tendría que estar avisando y decirme, mira, compañía, tenés solamente 4. No puedes cargar una compañía que no existe. Y en el caso del abono lo mismo. Pusiste 1500 y es un número que dentro de estos datos no están. Eso porque no se relacionó, ¿no, profe? Está relacionado, pero no está activada la integridad referencial. Que eso es lo que voy a activar ahora. Voy a poner los datos correctos. Voy a ir a herramienta de base de datos. La relación está hecha, pero si yo hago doble clic en la relación, la opción exigir integridad referencial no está activada. Entonces yo puedo sacar la información de la otra tabla. Access sabe que este dato que está en abono pertenece a la tabla bonos. Este dato que está en compañía pertenece a la tabla de compañías. Pero no verifica si la información existe realmente en un dato y otro. O sea, no lo valida. Voy acá, exijo la integridad referencial. Ahora, una vez que ya está activada la integridad referencial, vamos a intentar cargar otro dato más. Vamos a ponerle y acá tengo 4, voy a poner 7, por ejemplo. Acá en abono tengo 2, voy a poner 3700. Voy a cargar una fecha en el calendario y voy a pasar abajo. Automáticamente no me deja continuar, o sea, no me deja cargar otro dato y me dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla abonos. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que este dato que yo coloqué no existe en la tabla bonos. Entonces lo voy a cambiar, voy a decir, bueno, prepago. Y si quiero continuar, ahora me tira el siguiente error. El mismo cartel, pero hablando de la tabla de compañías. ¿Qué pasa? El código 7 no existe en compañías. Entonces no me va a dejar continuar hasta que yo no lo corrija. Una vez que lo corregí, ahí recién me dejó hacer el clic en la parte inferior para seguir cargando más datos. Por eso es importante activar la integridad referencial, porque eso me va a permitir evaluar si los datos que estoy colocando son correctos, si esos datos existen o no existen. Porque yo me puedo equivocar, o sea, somos humanos, nos equivocamos y en vez de poner un número, colocamos cualquier otro. Entonces, Access no puede dejar que eso pase, por eso ya sería un error. Entonces, siempre activamos la integridad referencial. En realidad lo ideal es, luego de crear las tablas, o sea, luego de hacer el diseño y guardarlas, lo correcto es ir a herramienta de base de datos y relacionarlas antes de empezar a cargar la información. De esa manera no corremos ningún riesgo, ya que si yo lo hubiese dejado tal cual sin activar la integridad referencial, yo acá pude haber puesto cualquier cosa. Total Access no me lo estaba corrigiendo. Y si ocurre que acá yo puse cualquier valor y después quiero relacionarla o quiero activar la integridad referencial, no me va a dejar activarlo porque me va a estar tirando error a cada rato. Yo tendría que ir a la tabla de clientes, hacer todas las correcciones donde yo veo que me equivoqué y una vez que ya está todo correcto, ahí recién ir a las relaciones de Access y activar la integridad referencial. Cuando tranquilamente, si yo lo hubiese activado desde un principio, me ahorraba tener que estar verificando después los errores que tenía.
Bueno. No, este no. Este. Ya tengo creada mi base de datos, ya tengo hecha las relaciones, ya cargué los datos. Acá me pide 10, bueno, yo cargué 7 nada más. Y ahora voy a hacer las consultas. Después me dice, consultas. Mostrar los datos de los clientes cuyo abono sea superior a 50 y cuyo día de vencimiento opere antes del 10 de cada mes. Así que me voy a ir acá a las consultas. Esto voy a restaurar un poquito. Y me dice crear diseño de consulta. Acá me dice mostrar los datos de los clientes, así que sí o sí voy a necesitar de la tabla de clientes. Y después menciona el abono, por lo tanto voy a necesitar la tabla abonos. Los datos. Acá ustedes también tienen que decir, bueno, de toda esta información de clientes, ¿qué información es la más importante? ¿Qué información es relevante? A mí lo que me interesa es la información básica del cliente, que es el nombre y el apellido, y el número de línea. Una vez que tengo esto, ahora paso a la siguiente información, que es el monto mensual del abono. Y después el día de vencimiento. Porque acá me pide el abono supere los 50 y el día de vencimiento opere antes del 10 de cada mes. Me voy a ir a la partecita acá abajo. ¿El día de abono, profe? El día de vencimiento, el monto mensual y el día de vencimiento. Muy bien, ahí me olvidé el monto. Entonces, de la tabla de abonos tenemos día de vencimiento y monto mensual. Ahí lo dejo en pantallita para que se vea bien. El abono, que es este que está acá, tiene que superar los 50, así que vamos a poner mayor a 50. Y el día de vencimiento tiene que ser antes del 10, así que sería menor a 10. Voy a ejecutarlo. Y ahí me trae toda la información. Y me muestra el día de vencimiento. Y el monto que, bueno, obviamente supera los 50. Entonces, ahí ya lo tengo. Fíjense que en el caso del monto mensual, como es mayor, utilizamos el piquito que se abre hacia la izquierda para indicar que es mayor. Y como me dice antes del 10, significa que va a ser menor a 10. Por lo tanto, el piquito va a estar abierto hacia la derecha. El de menos 50 está abierto para la izquierda, ¿no, profe? Exacto. Y cuando se ejecuta, algún dato tiene que traer. Y este lo voy a guardar como consulta número 1. No me deja, profe. ¿Le puedo compartir un toque? Sí, cómo no. Yo acá lo tengo, o sea, toco acá y pongo ejecutar, ¿no? Así es. Me manda esto. Ah, bien. Lo que tendrías que verificar es, por ejemplo, saca el mayor a 10 de día de vencimiento. Saco. Exacto, sácalo. Y el 10 también. O sea, saca esos dos. Ahí está. Sí. Bien. El tema es que te decía menor a 10.
mayor a 50 y menor a 10. O sea que, Pero, sí. sí, el piquito va para el otro lado. Ahí, menor a 10. Y en el otro es Este, mayor, para el otro lado. ok. Ahora sí. Y le ponemos ejecutar. Ahí Ahora está. sí. Y acá si verifico esto. Ah, lo mismo. Very good. Estos dos son lo mismo, ¿no? Sí. Tenés por un lado el monto y por el otro lado el día del vencimiento. Ah, ok, ok. Son, o sea, dos datos. Ahí me indica de dónde sale esa información. O sea, esa sección, ese renglón que dice Sí. tabla, es como para indicar, bueno, ese dato viene de la tabla abonos. Ah, ¿y esto también se puede verificar? No, eso está bien. Ah, ok, listo, listo. Gracias. Very good. Un detalle igualmente. Supongamos que voy a compartir la pantalla. Bien, acá. Acá en este caso yo tengo 4 datos, porque el día de vencimiento justo es menor a 10 y el monto supera los 50. Pero si por algún motivo, vamos a ir acá en el caso de abono, eso porque acá en abono puse 2. Si yo por ejemplo tuviera 11, voy a ejecutar la consulta. No me aparece nada. El hecho de que no aparezca nada muchas veces no significa que esté mal. Significa que la información que estamos buscando no tengo ningún dato que coincida con lo que me pide la consulta. Acá la consulta sí o sí me exigía que sea mayor a 50 y menor a 10. ¿Qué pasa? Mayor a 50 sí tengo, porque todos los montos son mayores a 50. Pero días de vencimiento no tengo ninguno menor a 10. Entonces, como no tengo ninguno menor a 10, no me va a traer absolutamente nada. Que eso puede llegar a ocurrir si en algún momento nos pasa en alguna consulta. Lo importante es que en la sección del diseño esté bien planteado lo que estamos pidiendo. Voy a volver a poner acá el abono, que estén 2. Y si ejecuto la consulta nuevamente, ya me aparece la información. Y acá sí, como tengo día de vencimiento menor a 10, entonces me trae los datos correspondientes. Esto es para que si en algún momento les pasa, supongamos que les pasa en el examen, les pido una consulta y de repente les aparece vacía la tabla. Puede ser o que sí sea un error o que la información que está pidiendo la consulta ustedes no la tengan, o sea, no se cumpla en ningún momento en las tablas. Supongamos que los datos que cargaron en ningún momento coinciden después con las consultas. Puede llegar a ocurrir. Siempre tengan en cuenta que lo que está acá, lo que está en la vista de diseño, es lo más importante. ¿Sí? Esto tiene que estar bien planteadito. Bien, segunda consulta, me dice, mostrar los datos de todos los clientes que no pertenezcan a Nextel. Entonces voy a crear diseño de consulta. Acá en este caso, automáticamente como detectó una consulta, me marcó la consulta, pero yo tengo que ir hasta las tablas. Necesito la información de los clientes y necesito las compañías a las que pertenecen. Nuevamente, ¿qué información necesito del cliente? No quiero todos los datos. Me conformo con el nombre, el apellido y el número de la línea. Y en las compañías tampoco necesito toda la información, solamente el nombre de la compañía. Otra práctica recomendable. Antes de ejecutar la consulta, el criterio lo voy a dejar vacío y lo voy a ejecutar. De esta manera me fijo y veo que trae información. Por ejemplo, acá solamente tengo un solo usuario que tiene Nextel, que es Javier. Entonces acá yo le voy a decir, bueno, el nombre de la compañía no quiero los que tienen Nextel. Entonces tráeme todos los que sean distintos de Nextel. Nextel. Entonces ahí colocamos el piquito menor y mayor juntitos. Y al ejecutarlo me trae todos los datos menos Javier. Unas comillas, ¿no, profe? Las comillas las pone automáticamente Access.
listo. ¿Y no faltaría agregar ID de compañía o solo nombres? No, no es necesario, solamente el nombre. Porque, por ejemplo, si yo quiero trabajar con el ID de la compañía, lo puedo agregar, no hay ningún problema. Lo único que me diría es que personal tiene el código 1, Claro tiene el código 2 y Movistar tiene el código 3. Esa es la única información que a mí me ofrece. Pero como yo no lo estoy usando, no me interesa el ID de la compañía. Lo que me interesa es el nombre que aparezca visualizado en la pantalla. Y profe, o sea, una pregunta, si Dime, lo dime. llevamos a poner, por ejemplo, en el examen eso, ¿estaría como incorrecto o sería o sea, agrega un poquito más de información? Exacto, solamente para mostrar en la pantalla. No, o sea, no sería incorrecto. No, no Está bien. estaría mal. Si ustedes lo quieren agregar, lo pueden agregar, pero no aporta mucho visualmente. Ah, ok. Pero lo importante es lo siguiente. Supongamos que vamos a agregarlo, ponemos ID de compañía y nombre de compañía. Supongamos que yo quiero que me muestren los que son de Movistar. Algo que ocurre siempre cuando cargan ambos datos, el código y la descripción o donde va el nombre, es que, por ejemplo, lo colocan donde está el código. Si yo coloco el nombre, un texto donde va el ID de la compañía, Access me va a tirar un error y me va a decir, no coinciden los tipos de datos en la expresión de criterios. ¿Por qué no coincide? Porque yo estoy parada en la columna ID de compañía. ¿Qué tengo en el ID? En el ID tengo números. Entonces yo no puedo buscar un texto donde tengo números cargados. Ese sería el único inconveniente que representaría traer el ID. Yo tengo que decir, bueno, a ver, si es texto, si es el nombre de la compañía, ¿dónde lo voy a cargar? Lo tengo que cargar en esta columna que es la que corresponde. Entonces acá, por ejemplo, pongo Movistar. Y cuando lo ejecute, ahí me trae correctamente la información. Si yo hubiera querido usar la columna de ID de compañía para buscar los de Movistar, tendría que fijarme qué código es el de Movistar. Creo que sea código 3. No, tendría que poner 3 y ahí recién me traería la información correcta. A tener cuidado siempre dónde vamos a estar cargando la información de los criterios, en qué columna vamos a colocar los datos. Es el único detalle a tener en cuenta. Next. ¿Y para qué agregamos los piquitos de esa profe? Los piquitos es para decirle que es distinto de. Si ustedes van acá en el Classroom, donde dice Access Consultas, que yo les había dejado un PDF. Y en el PDF, a ver dónde está, acá. En una parte lo dice. Acá está. Distinto de. Entonces se utiliza el piquito menor y el piquito mayor como para indicar que es distinto de algo. Se usa tanto para los textos como para los números y para las fechas. O sea, que indicaría que son distintos a Netscape y ahí aparece todo menos ese. Exactamente. En vez de colocar, por ejemplo, Movistar o Personal o Claro, pues esto se puede hacer, pero yo estoy colocando todo manualmente. Me trae lo mismo. Supongamos que en vez de ser 3 compañías que tengo que escribir, son 50. Entonces yo no puedo estar preguntando si es uno o el otro o el otro o el otro. Entonces digo, es distinto solamente de un solo número, de un solo valor. Entonces, distinto de Nextel, o sea, tráeme todo menos Nextel. Que es mucho más sencillito. Y esto lo voy a guardar como consulta número 2. Vamos al tercero. Me dice, mostrar los datos de los clientes con abono prepago que hayan dado de alta la línea el año anterior al actual. Bien.
Entonces acá necesitamos datos de los clientes, diseño de consulta, tablas, datos de los clientes, que sean de tipo de abono prepago. Y de cliente, nombre, apellido, número de la línea. Tipo de abono, porque necesito traer los prepagos. Y después necesito el alta de línea, que lo tendría que haber traído acá antes de abono, alta de línea y después tipo de abono. A ver si no me falta nada. Prepago. Bien. Entonces, tipo de abono, prepago. Vamos a ejecutarlo. Ahí ya tengo que me trae 3 datos. Y me dice el alta de línea que tiene que ser el año anterior al actual. O sea que le hayan dado de alta en el año 2020. Ahora bien, en el caso de las fechas hay que tener en cuenta un detalle que lo van a tener acá. Cuando trabajan con fechas tienen que utilizar las almohadillas que se encuentran acá. Almohadilla o el símbolo numeral o hashtag, como quieran decirlo. Entonces yo lo que voy a necesitar es que me traiga las fechas que sean menores de enero, el 1 de enero del 2021. De esa manera me va a tomar hasta el 31 de diciembre del 2020, o sea, de esa fecha para abajo. Entonces, en este caso lo que quiero es que me traiga los que sean menores, coloco el símbolo numeral, enero, 1 de enero del 2020, y coloco otro símbolo numeral. ¿Sí? El numeral tiene que ir al inicio y al final de la fecha. Y lo voy a ejecutar. Me aparece vacío. ¿Por qué? Porque si yo reviso la tabla de clientes, todos estos clientes que se encuentran acá dieron el alta este año. O sea, no tengo ninguno del año pasado. En cambio, acá voy a clientes, voy a cambiar uno. Este, por ejemplo, le dio el alta de línea el año pasado. Voy a guardar el dato y voy a cerrar importante la tabla. Vuelvo acá, lo ejecuto. Y acá no me lo trae. A ver, vamos a chusmear. Ah, perdón, 2021. Ahora sí. Estaba tomando el año 2019. Me comí un año. Entonces, 1 de enero del 2021. Y me trae todos los usuarios que dieron de alta en el 2020. Si yo vuelvo a clientes y elijo otro cliente al azar y digo, bueno, a ver, este cliente le dio de alta también en el 20. Cierro la tabla, ejecuto la consulta. A ver. Primero del 2021. Justo elegí uno que no tiene abono prepago. Qué puntería. Dice consulta, ahora sí. Entonces ahí tengo dos. Estos dos usuarios tienen el tipo de abono prepago y además el alta de la línea fue en el 2020. Es como les había mencionado antes. Puede ser que al momento de ejecutar la consulta no les salga nada, pero no significa que esté mal, sino significa que los datos que tenemos cargados en la tabla, ninguno coincide con el criterio de búsqueda que yo estoy realizando. Fíjense que tuve que ir a la tabla de clientes, hacer un par de modificaciones para que me aparezcan aunque sea 2 datos como resultado. Y este lo voy a guardar. Y en tipo de abono, profe, no ponemos nada, solo en alta línea. En tipo de abono, prepago. Ah, ok. ¿Escribimos nomás prepago? Exacto. Fíjate que vos tenés tipo de abono, como es texto, ahí tenés que poner prepago. Porque eran 2 tipos, o fijo o prepago. No me aparece nada, profe.
¿Ah? Entonces, puede ser que los datos que vos tenés cargados en clientes, fíjate las fechas. Fíjate en la tabla clientes. Sí. Lo tengo 2020, 2021. O sea, tengo uno solo de 2020 que hice lo mismo que hizo usted y todo lo otro 2021. Bien, ese que tenés del 2020, fíjate si la sección de abono tiene el código 1 o el código 2. ¿Qué código tiene? Ahí en clientes, en la columna abono. 1. Entonces cambiale y ponele 2. Okay. Lo guardo. Ahí cerrás la tablita. Ah, ahí está. Y ahí salió. Perfecto. ¿Y por qué era el número 2? Porque en la parte de abonos era prepago, Exacto. El código 1 es el tipo fijo. que es hasta el 5, y después del 15 para arriba es prepago. Exacto. Okay. Entonces, nosotros en la consulta 3 estábamos buscando no solamente los del año anterior, sino que además el tipo de abono sea sí o sí prepago. Si me salía otro que no sea prepago, no lo iba a traer. Ah, claro. Luego me dice mostrar los datos de los clientes que pertenezcan a Claro o personal. Entonces, este lo voy a cerrar. Diseño de consulta. Clientes y compañías. Nombre, apellido, número de línea. Y acá solamente nombre de compañía. Y me pedía solamente 2, Claro o personal. Entonces acá en la sección del criterio pongo tal cual como está ahí, Claro o personal. Lo ejecuto y ahí ya me trae la información. Lo mismo, si en algún momento no tengo un cliente que tenga Claro y me trae solamente los de personal, está bien. ¿Sí? Tengo que siempre, cuando veo que me trae o vacío o veo que me trae poca información, tengo que ir a la tabla principal y decir, bueno, a ver, ¿por qué me trajo poca información? ¿A qué se debe eso? ¿O por qué me lo trajo vacío? Entonces ahí te fijas y decís, ah, no me trajo ninguno porque de repente no tengo ningún cliente de esa compañía que estoy pidiendo. Y el último, mostrar los clientes cuyo apellido o nombre comiencen con vocal. Acá me habla solamente de los clientes. Hago el diseño, clientes. Y de cliente, nombre, apellido, número de la línea. Entonces me pedía nombre y apellido que comience con vocal. Por lo tanto, acá era, no se olviden, si no se acuerdan de alguna consulta, cómo armarla, acá tenemos, para que comiencen con vocal, es comilla, corchete, las vocales adentro, se cierra el corchete, se coloca un asterisco en esta posición y después se cierran las comillas. En este caso, nosotros sí o sí tenemos que colocar las comillas, porque antes cuando escribíamos un texto, Access automáticamente las colocaba. Si yo, por ejemplo, acá pongo un nombre, Access automáticamente le coloca las comillas. Pero cuando nosotros hagamos las vocales, puse un corchete, A, E, I, O, U, cerré el corchete y coloqué una comilla. Fíjense que si yo no coloco los asteriscos, Access me va a estar tirando un error. Y me dice error de sintaxis. La sintaxis está bien, el tema es que las comillas no las puso el programa. Tengo que colocarlas yo manualmente, una al inicio y otra luego del asterisco. Profe, ¿cómo se ponen los corchetes? Fíjate en el teclado, depende de la posición donde los tengas.
Mantener presionada la tecla Alt-GR. Fíjate, tenés una tecla llamada Alt-GR. Mantenerla presionada y probá a ver si te sale el corchete. Pues, porque tiene que ser la que dice solamente Alt-GR, porque hay otra que dice Alt solito. Probá con Shift si no. Tampoco va. Tenés en el teclado, ¿estás en compu de escritorio o notebook? En el campo de escritorio. Bien, entonces en el teclado seguramente tenés el pad numérico al costado. Sí. Hacé lo siguiente. Voy a ir al código ASCII porque no me lo acuerdo de memoria. Y para los corchetes, ¿dónde están? Creo que es el 160 y algo. No, acá está. 91 y 93. Mantener la tecla Alt presionada, Sí. no Alt GR, sino la tecla Alt común, y sin soltarla, tipea 91. A ver. Mantener presionado Alt, pones 91, soltas Alt y ya te tiene que salir. Ahí está. Eso para abrirlo. Y después para cerrarlo es el 93. Alt presionado, 93 y soltas Alt. Listo. Estos códigos se los conoce como código ASCII. Si en algún momento supongamos que el arroba no funciona, también, por ejemplo, uno presiona Alt 64 y sale el arroba. Eso es para el código ASCII. Lo mismo para todos los símbolos. Nos pedía colocarlo en el nombre y en el apellido. Así que voy a colocar acá el apellido. Abro comilla primero, después corchete. Cierro el corchete, asterisco y cierro la comilla. Bien. Una vez que ya lo tengo, voy a ejecutarlo. Me aparece vacío. Entonces, voy a ir a clientes y me voy a fijar qué información tengo. De la lista de nombres y apellidos, el único que tengo que comienza con vocal es Adrián. Entonces, me tendría que haber traído aunque sea Adrián. ¿Por qué no me lo está trayendo? Voy a volver a la vista de diseño. Acá hay un pequeño detalle, por eso siempre hay que leer bien los enunciados. Me dice, mostrar los clientes cuyo apellido o nombre comience con vocal. Esta O chiquitita que está acá, esta O es importante. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es, si el nombre comienza con vocal, tráelo. Y si el apellido comienza con vocal, tráelo. ¿Qué quiere decir? Que si cualquiera de estos dos comienza con vocal, que lo traiga. No importa si, por ejemplo, si el nombre empieza con vocal y el apellido no, no importa que lo traiga. Si el apellido comienza con vocal y el nombre no, no importa que también lo traiga. Entonces voy a ir a clientes y voy a cambiar alguno. Vamos a ponerle Andreani. Y lo voy a ejecutar. Entonces por un lado tengo a Adrián y por el otro lado tengo al último que tiene el apellido Andreani. Pero siguen sin traerme estos datos. En la forma que está armado el criterio, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo acá que el nombre comienza con vocal y el apellido también comienza con vocal. Al estar en el mismo renglón, le estoy diciendo eso, que el nombre y el apellido, o sea, los dos al mismo tiempo, tienen que iniciar sí o sí con vocal para traer los datos. Pero si yo vuelvo al enunciado, no me exigía que ambos empiecen con vocal. Basta que uno u otro. El que empiece con vocal, que lo traiga. Por lo tanto, tengo que cambiar el orden de cómo estoy cargando esta información.
Fíjense que abajo de criterios hay una O chiquitita. Entonces, esto que está acá en el apellido, lo voy a colocar acá abajo. Y lo voy a ejecutar. Entonces, al haberle cambiado el orden, me trae los datos. Porque le estoy diciendo, bueno, tráeme la información si el nombre comienza con vocal y tráeme la información en caso que el apellido también comience con vocal. Como la siguiente columna del criterio está vacía, entonces se va a preocupar solamente que el nombre inicie con vocal. Lo mismo en el rengloncito de abajo. El apellido comienza con vocal, pero no me importa si el nombre no inicia con vocal. Entonces acá tengo a Adrián, que el apellido no empieza con vocal, pero el nombre sí y me lo trae. Acá tengo Rodrigo, el nombre no inicia con vocal, pero el apellido sí. Entonces me lo está trayendo. Siempre presten atención a los enunciados. Porque algunos... Igualmente solo te pide uno, no hace falta. O sea, te pide nombre o apellido. Tiene que estar así. O sea, porque el nombre o el apellido puede estar con vocal. Entonces, por ejemplo, si yo hubiese puesto solamente uno, el nombre, entonces me habría traído solamente a Adrián. Si yo hubiera puesto solo el apellido, me habría traído solamente a Rodrigo. Pero acá me dice que me traiga la información y lo que encuentre, que me lo muestre. Ya sea el apellido o el nombre. Yo tengo que mostrar, sí o sí, tengo que, en el criterio, trabajar con estos dos datos, tanto el apellido como el nombre. Ah, claro. Igual le tengo que cambiar el apellido con una vocal, porque cuando lo ejecuto me aparece igual una vocal del apellido. Aparece Ramos y Lamas. Ah, está bien, sí, sí. Le cambiamos y actualizamos un dato. Muy bien, y luego por último, hacer los informes, que esa es la parte más sencilla. Un informe para cada tabla. ¿Dónde tenemos? Lo único que hacíamos era, seleccionamos la tabla, un clic por ejemplo en abono, y creo el informe. Y ahí ya lo tengo, y lo guardo. O sea, no hace falta que le cambien el título, le den formato. Si quieren, sí. Por ejemplo, acá en el caso de el monto está medio tapado. Entonces me voy a ir hasta Vista Diseño. Y este cuadrito lo voy a hacer un poquito más grande. Por una cuestión de prolijidad. Digo, no quiero que se vea correcto. Voy a Vista de Informe. Y ahí puedo visualizar correctamente el monto. Uy. Acá cliente, crear, informe. Acá lo mismo. Voy a ir a la vista diseño. Vista de informe y acá, ahí ya lo tenemos. Y acá lo mismo en compañías. Bueno, todos quedó chiquitos. Vista diseño. Ahora sí. Y guardamos. Y por último, un formulario. Realizar un formulario llamado alta de cliente utilizando los datos de los clientes. Y acá me pide los botones de desplazamiento, siguiente, anterior, primero, último. Y me pide otros botones, el de agregar un nuevo registro, cerrar el formulario y salir de Access. Bien, y la última opción, esta que dice además debe tener un cuadro combinado, este no lo vamos a hacer, pues lo vamos a ver bien después en detalle en el módulo 4. En el módulo 3 o en el módulo 4, ese lo veremos bien. Para que no sea información, pues esta información no la vamos a usar ahora.
Así que me voy a crear de clientes un formulario. Me voy a ir a la vista diseño y acá voy a crear los botoncitos. Vamos a ir acá, diseño formulario. Primero los botones de desplazamiento, donde tengo la categoría, la primera categoría, navegación de registros. Y acá los tenemos, son estos 4 botones, ¿sí? No los 2 de arriba, los 4 que están acá abajo. Ir al primer registro, texto, acá visualice el primer registro y finalizar. Registro anterior, texto, registro anterior, registro siguiente y el último registro, y que también sea texto. Vamos a ordenarlos, organizar, alinear, arriba y vamos a distribuirlos. Ahí está. Después que puse los botones para desplazarme, me pide agregar nuevo registro. Entonces, un poquito más para abajo. Botón. Operaciones. Ahora me voy a operaciones con registros, porque desde acá es donde voy a poder agregar o eliminar un registro. Nuevamente el texto. Y finalizar. Después me pedía un botón para cerrar este formulario en el que me encuentro. Entonces, en la sección de categorías, yo voy a tener que buscar algo que me permita trabajar con un formulario. Y hay una categoría llamada operaciones con formularios, desde donde tengo la acción cerrar formulario. Esa es la importancia del asistente, porque en el propio asistente ya tenemos todo, que nos va diciendo, bueno, ¿querés cerrar el formulario? Elegí esta opción. ¿Querés salir de Access? Elegí esta opción. Pero lo importante es leer qué es lo que me ofrece en la pantalla. En el caso de salir de Access, acá me dice salir de Access, ¿qué pasa? Yo acá tengo navegación con registros, operaciones con registros, formularios e informes. Entonces, en este caso me voy a ir hasta aplicación y acá tengo la opción salir de la aplicación. Es la única acción que tengo. Y le voy a poner cerrar Access. ¿Cómo trabajo? Me re perdí en esa parte. En esta última, Sí. acá para poder salir de Access, tengo que ir a la categoría aplicación. Ah, ok. Porque vos fíjate que en los anteriores dice operaciones con informes. Entonces van a ser todas opciones solo para informes. En el anterior que dice operaciones con formularios son solamente opciones para el formulario. Y en los otros que son de registro son opciones para los registros de la tabla. Obviamente en ninguno de estos 4 voy a encontrar la opción para salir de Access. Y acá en categoría aplicación, ahí tengo el botón para poder salir de Access. Y voy a poner salir de Access. Y finalizar. Entonces acá ya tengo todos los botones. ¿Cómo se alinean las cosas, profe? ¿Cómo es para alinear? Seleccionás, por ejemplo, esto lo voy a correr un poquito más para abajo. Seleccionas todos los botoncitos o todos los elementos que quieras alinear. Vas a organizar, alinear. Ah, ok. En este caso puede ser arriba o abajo, porque yo los coloqué uno al lado del otro. Si de repente yo los coloco, por ejemplo, uno debajo del otro, entonces ahí el tipo de alineación es distinto. Ahí puede ser a la izquierda o a la derecha. En este caso, como están uno al lado del otro, va a ser arriba. Y para que la separación entre cada uno de los botones sea la misma,
Ahí tenés que utilizar la opción de tamaño y espacio. Y vas a la sección espaciado y ahí le pondrías, por ejemplo, igualar horizontal. Entonces todas tienen la misma distancia. Igualar horizontal. Una vez que ya está, vamos a la vista de formulario. Y desde acá tenemos siguiente, último, primer registro. Recuerden que si están en el primer registro, el botón anterior no les va a funcionar. Porque ya estoy en el primer registro y no puedo seguir retrocediendo. Puedo ir hacia adelante solamente. Lo mismo si estoy en el último. Si estoy en el último registro, no puedo ir al siguiente. Después cerrar formulario, que va a cerrar el formulario, no se olviden de guardarlo. Y después el botón salir de Access, que lo que va a hacer es salir directamente de la aplicación. ¿Alguna duda hasta ahora con lo que Lo vimos? del cuadro combinado lo íbamos a hacer en el módulo C, ¿no? Exacto. Okay. Ya después, así no agregamos información nueva, porque total, lo del cuadro combinado no se los voy a pedir en el examen. Así que no es necesario. Perfectirijillo. Muy bien. Bueno. Vamos a ver un poquito en Word el diseño de este recibo de alquiler. ¿Por qué? Fíjense que tienen estos puntos que los hacíamos con los tabuladores. Así practicamos tabulación. Acá en esta sección tenemos, pueden dibujar tabla o pueden insertar la tabla. Y está compuesta de 2 filas y la última son 2 columnas. La única diferencia es que esta línea que se ve acá, esta fue eliminada, o sea, la borraron para que no se vea. Pero son 2 filas y 2 columnas. Voy a... aquí. Así que voy a ir a Word. Vamos a hacerlo grande y lo voy a dividir acá. Bien, y acá voy a insertar. Voy a insertar una tabla. No hace falta dibujarla porque lo que voy a hacer es... pues muy sencillita. Fíjense que prácticamente es así y ya está diseñada. La sección de arriba, selecciono los datos que... o sea, las celdas que están adentro. Y ahí hago clic derecho y combino celdas. Y ahí ya lo tengo armado. 2 filitas y 2 columnas solamente en la parte inferior. Ahora tenemos recibo de alquiler, Buenos Aires, coma. Y acá. Acá es donde empieza el uso de los puntitos. Entonces acá me voy a posicionar más o menos en este punto. Y ahí ya tengo un tabulador. En el momento que hice clic, ya se insertó un tabulador. Ahora voy a hacer doble clic porque le voy a decir, no se olviden de este detalle. Cada vez que tengan que modificar un tabulador, no solamente le hagan doble clic para que salga el panel de tabulaciones, sino que además tienen que hacer un clic en el valor
como para modificar esa tabulación. Ya que si no está activado, fíjense yo, por ejemplo, acá parece que está activado. Entonces le hago todas las modificaciones y pongo a aceptar. Y cuando lo pruebo, acá en este caso, bueno, yo ya lo había hecho antes, entonces por eso me quedó configurado. Pero sí o sí, tiene que estar, hacen un clic, lo activan y después aceptar para guardar los cambios. Acá voy a hacer otro tabulador. Vamos a ponerle los puntitos y ahí control tabulador. Si se fijan, hizo la tabulación, o sea, hizo el espacio. Pero ¿qué pasó? El que está activado es el primero. Entonces el primero tiene esta opción activada. En cambio, el segundo que hice, que es de 10,48, si yo le hago un clic, ahí si se fijan, el relleno está activado en ninguno. O sea que me quedó este de acá, el valor de arriba. No, acá. Hacemos un clic, seleccionamos que sea la tabulación con puntitos y aceptar. Le ponemos, y acá doble clic, elijo el último, aceptar y ya lo tenemos. Voy a apretar enter. En este caso, los tabuladores que están acá arriba no me interesan porque estos llegan hasta acá al final, o sea, no están a la mitad. Así que lo que voy a hacer es eliminarlos de este renglón. Si yo, por ejemplo, hago un clic arriba, en el renglón de arriba, en la oración de arriba, tengo los tabuladores, perdón, en el párrafo. En el párrafo de arriba tenemos los tabuladores, pero en el párrafo de abajo eliminé estos dos y me quedé solo con el último. Por lo tanto, cuando hago control tab, automáticamente aparece. Y me conserva solamente la posición del último tabulador, porque fue el que dejé. Y acá, como en el párrafo anterior yo eliminé todos los tabuladores que estaban acá y dejé el último, entonces el siguiente párrafo me conserva ese último formato y me deja el último tabulador. Control tab. Control tab, enter, control tab, enter. Y ahí, control tab. Ahora voy acá abajo. Bien, un detalle que, bueno, acá no lo tuve en cuenta. Esta sección, donde tenemos una forma y un texto, esto tendría que estar dividido en dos columnas. ¿Por qué? Si yo escribo el texto y después le agrego una forma, vamos a agregarle un poco de espacio arriba, así que me voy a párrafo y voy a colocarle un poco de espacio anterior, un espaciado anterior. Con 12, con 12 estaría bien. Voy a insertar, forma, dibujo un recuadro. Y acá más o menos tiene que estar. Y esta voy a bajarlo un poquitito más. Voy a ponerle 24. Bien. Y no hizo falta. No hay problema. Bueno, no fue necesario agregar otra división. En este caso me dejó sin ningún problema. Mejor. Voy a apretar Enter un par de veces. Y me voy al check. Acá voy a hacer unas tabulaciones. Más o menos a esta altura. Y acá habíamos puesto cuánto de espacio.
espacio 24. Entonces vamos a ponerle 24 también. Y para eliminar esta línea voy a hacer un clic acá adentro. Me voy a ir a diseño de tabla, bordes y sombreado. Vamos a poner esta línea doble. Color blanco. Ahora sí. Ahí la pinté de blanco. Una línea un poquito más gruesa. Y esta, un formato arriba y en el costadito. Entonces, en la celda, arriba y al costado. Hacer un poco más finito. No, no es más finito. Allí. Relleno, no relleno de grado. Y una sombrita. Ahí estaría. ¿Cómo hago para seleccionar esto? No, haces un clic adentro. Ahí está. Con eso ya está seleccionado. Ah, Vas ahí a bordes. celda. Bien. Y de la lista estilo, elegí el formato que quieres aplicar. Más abajo, un poquito más. Ahí está. Bien. El tema es que se aplicó a todo. Espera, vamos a poner cancelar. Vuelve otra vez. Bordes y sombreado. Aplicar a celda. Y acá activa en la lista de la izquierda personalizado. Abajo de todo. Ese, ahora sí. Y en la lista de estilos busca el estilo. Ahí está. Y ahora le haces un clic en la línea que quieres modificar, que es la de arriba. Arriba, arriba, arriba. Esa. Y la de la derecha. Esa. Ahí está. Y aceptar. Listo. ¿Y esto para sacar? Vamos a bordes y sombreados. Y acá aplicar a celda. A ver si a vos te deja. Y hace un clic en la línea de arriba. A ver si te deja borrarlo. Sí. Y pone aceptar. No, te pasó lo mismo que a mí. Vamos a bordes. No.
Vamos a bordes nuevamente, bordes y sombreados, aplicar a celda. Selecciona de los estilos una que sea una línea gruesita. Una de esas. Aplícalo a la de... Sí. Ah, no, está bien. Color blanco y después lo aplicamos. No, está bien, está bien. No hay problema. Elegí el color blanco y ahora aplícalo a la línea de arriba. Hacele clic. Sí. A ver, ahora pone aceptar. Joya. Bueno, a ver. Agus, fíjate si me podés compartir pantalla para ver el Word. Porque acá no hay ninguna opción. Bien. Ahí veo un tabulador chiquitito. En el 3. Me parece. Estoy medio ciega. Anda a inicio. ¿Viste? Está a la derecha de insertar. Ahí vamos a inicio. Y vamos a probar de ir a párrafo. Ah, perfecto. Joya. Ah, ya está, me estaba asustando. Ay, no aparece esta bola atrás. Ah, está bien. Ahora vemos qué pasa. Anda, entonces, donde está el tabulador, ese desplazalo un poquito más hasta el 5, más o menos. Ahí estaría. Y ahí hacele doble clic a ese tabulador. Joya. Ahora, hace un clic en el número 5,04, el que está abajo, y elegí donde está el relleno, el número 2. Y aceptar. Y ahora aprieta control y sin soltar, aprieta la tecla del tabulador una vez sola. Control y tab. Ahora sí. Very good. Nos había faltado seleccionar del cuadrito de abajo el número. Que a mí me pasa también un montón de veces que elijo el formato y me reolvido de activar el número. Very good. Muy bien, los espero a que finalicen. Y luego vamos con el siguiente. Es un poquito más largo el que sigue. Ya terminé. Muy bien, y ese integrador 1 lo guardamos en la carpeta del módulo 2. Very good, perfecto. Molto bene. Bien, el siguiente factura. Esta factura es un poquito compleja. ¿Por qué? Por un lado tenemos una tabla grande. Tenemos acá una división. Esta línea que está acá arriba, esta línea es una autoforma. Puede ser, e incluso también se puede hacer no con tabuladores porque tiene color. Y las tabulaciones se pueden hacer o puntitos o en líneas, pero no pueden tener un grosor específico. En cambio, si yo tengo una autoforma, le puedo dar un color y le puedo dar también un grosor para que se vea más. Entonces, esta línea que está acá son autoformas. Entonces acá tenemos, en la parte inferior está dividido en 2 columnas. Después acá también hay una división. Esto es otra tabla, una tabla dentro de la tabla. Acá tenemos otra división donde está la forma y este rectángulo con bordes redondeados. Acá tenemos otra tabla dentro de esta tabla. Acá tengo 2 autoformas y tenemos 2 columnas. Acá arriba de todo es una fila. Y acá tenemos 2 columnas también en la parte superior.
Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Estas líneas que están acá van a estar por encima, o sea, como es las imágenes que podemos colocarlas encima del texto, entonces no hay problema la ubicación en la que se encuentra porque las podemos desplazar y las podemos cambiar de ubicación. Pero lo importante es que tenemos 7 filas y 2 columnas. Así que voy a insertar 7 filas y 2 columnas. Me voy a alejar un poquito para cambiar el tamaño y voy a estirarlo un chiquitín. Ahora, la parte superior, que es el título, voy a combinar las celdas. En esta parte inferior, por ahora lo voy a dejar así grande. Después veo si lo divido. Acá van a ir las dos autoformas. Acá en esta sección va a ir la tabla, así que va a estar combinado. En esta otra sección también va a estar combinada. La que sigue también va a estar combinada. Y la última, no, la última va a estar dividida. Entonces voy a dejar un segundito en la pantalla el diseño para que lo vean. Después, si es necesario, supongamos que yo me equivoqué y hay una que tenía que estar dividida, no hay problema. Desde diseño de tabla a la derecha, donde tenemos disposición, está la opción para poder dividir las celdas. Entonces, si hay una que tiene que estar dividida, le especifico la cantidad de columnas y ahí ya vuelvo otra vez a dividirla. Ahí. Entonces les dejo un segundito en la pantalla para que puedan armar la tabla. Así continuamos cargando los datos. ¿Cuánto es, profe? 6 por 6, ¿no? Son 7 filas. O sea, cuando vas a insertar, sería 2 por 7. Ok. Y después le cambias el tamaño. O sea, te va a quedar primero así de chiquitito y desde la esquina le cambias el tamaño para hacerlo un poco más grande. ¿Hay alguna manera para que sea igual, los dos cuadros primero? O sea, la misma medida. ¿De alto o de Sí, ancho? de los dos. Por ejemplo, supongamos que una línea quedó, vamos a suponer que quedó así, que te quedó una columna más finita que la otra. Entonces seleccionas la celda o las celdas y desde la opción de disposición o diseño o formato de tabla, donde está la opción de tamaños de celda, en esta sección hay dos botones. Uno que te permite cambiar lo que es el alto de las filas para que coincidan, o sea, distribuirlas. Y el segundo botón te permite distribuir las columnas. Entonces, si ponemos distribuir columnas, entonces se va a asegurar que ambas columnas tengan el mismo ancho. Ah, ok. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Ahí está. Y lo mismo en el caso de las filas. Si querés que todas las filas tengan el mismo alto, seleccionas todo y distribuís las filas. Entonces, todas las filas quedan del mismo alto.
la de afuera es una sola tabla con 7 filas y 2 columnas. Ya después adentro se dibujan otras tablas. ¿Estaría más o menos, profe? A ver, compartime la pantalla. Ahí. Ahí. La última, selecciona las dos y distribuí las columnas para que te quede... Exacto, selecciona ambas celitas y ahí distribuir columnas. Ah, pero no era acá la línea. Porque fíjate que en el diseño tenés justo a la mitad. Por un lado tenés nombre, firma y por el otro lado puesto. No es que está justo a la mitad, separado, uno y el otro. Y después en la primera fila, esa tiene que estar combinada, porque ahí va a estar el título, que es facturación. Exacto, y ese, como va a estar el título ocupando todo completo, eso tiene que estar combinado. Bien. Después en el segundo, ese está bien, tiene que estar dividido. Y luego el siguiente, la tercera, esa que está ahí titilando el puntero, seleccionamos las dos y la combinamos, porque ahí después va a haber una tabla. Ahí está. Tiene que ser la misma... No, espera, me equivoqué yo. Ahí estoy contando. Ahí está, déjalo así. Son 3. Sí, está bien, son 3. Ahí está. Muy bien, y ahí ya podés empezar a cargar los datos. Entonces ahí tenemos ya listo las 7 filas, 3, 4, 5, 6, 7 y las 2 columnas. Y voy a cargar la información. Después estos cuadros que están abajo, desde insertar, formas, lo que pueden hacer es dibujan uno solo, le dan el color que quieran desde relleno de forma. Y una vez que ese ya tiene todas las configuraciones que quieren, un poquito de sombra también, un efectito chiquito. Porque tiene la misma información. Hacen clic derecho, agregar texto y copian todos los datos. Una que ya tienen uno armado, lo copian y lo pegan al lado.
Así no tienen que volver a armar todo otra vez de cero. En el caso de las autoformas, fíjense que automáticamente se posiciona el cursor en el medio. Si yo me voy a inicio, puedo cambiar la alineación del texto, pero sigue estando en el medio. Todo lo que hay que hacer acá en este caso es, en formato de forma, hay una opción que dice alinear texto. Y acá le indico, lo quiero arriba. Y el color de la fuente, ve así, está en negro. Ahí está. Profe, la actividad de Instituto de Computación de Axel queda de tarea. Sí, ese lo dejamos de tarea. Ah, ok. Me quedó chiquito. Uy. Después cuando les toque hacer la tabla, ahí pueden insertar una tabla común y corriente. Por ejemplo, en esta sección que tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5 columnas y 9 filas. Entonces acá hago un clic acá, voy a insertar tablas, 5 columnas y llego hasta 8 nada más. Así que voy a tener que insertar tabla, 5 columnas y 9 filas. Y ahí ya tengo la tabla armada. Voy a volver un pasito para atrás. Fíjense que acá en el momento de hacer la tabla quedó pegada a la línea de arriba. Yo la puedo desplazar, la puedo mover un poquito, pero se me desarma demasiado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Antes de insertar la tabla, voy a apretar una vez sola Enter, como para dejar una separación. Y ahora sí, voy a insertar la tablita. 5 columnas y 9 filas. Y después, total, la fila de abajo la puedo desplazar un poquito para abajo. Y ya tengo armada la tablita para cargar los datos. Oh. Bueno. Parecido.
Ahora sí, al fin. Ahí le di el color. ¿Cómo van con el armado? Very good. Joya. ¿Sí? Está quedando grabado. Voy a hacer el de abajo. Uy, no, ¿verdad?
recuerden que cuando presionamos Enter, automáticamente se hacen los espacios. Entonces, siempre tienen que ir a la sección de párrafo y en el espaciado asegurarse que esté en 0 y el interlineado que esté en sencillo. De esa manera la información va a quedar un poquito más ajustada. Pues si no, si eso no lo modifican, cada vez que presionan Enter les va a quedar un super espacio. Y ahora me falta línea del texto arriba. Ahora sí, ahí ya tengo más espacio. Acá tenemos una tabla. Lo mismo, aprieto Enter. Abajo. Bueno. Bueno.
Uy. Una vez que ya está armado, a la tabla principal, a esta, le tengo que sacar los bordes. A ver si no me afecta las tablas de dentro. Vamos a poner sin borde. Listo, ahí quedó.